Buenos días. Es un gusto saber que estamos estudiando la palabra de Dios en la casa, a través de este estudio que se está preparando para fortalecer nuestra fe. Recuerda que esta clase y estas lecciones las debes de estudiar primero, ¿sí? Para poder llevar un tiempo de intimidad familiar y de manera personal. Aquí les decimos, es muy importante que no reproduzcan este video en casa, sino que puedan estudiar y puedan escuchar la voz de Dios en este estudio y puedan reproducirlo en su casa y compartirlos con los que están ahí. Y bueno, el tema de esta clase es entrenando nuestra fe. En esta introducción vamos a preguntar lo siguiente: ¿alguna vez has enfrentado alguna situación donde te das cuenta que necesitas extender tu fe? Hay áreas en nuestra vida donde tenemos fe, pero hay otras donde Dios está hablando, Dios está pidiéndonos que nos extendamos, que nos estiremos, para poder confiar en todas las cosas que Él tiene para nosotros. En esta clase aquí dice, todos los días nuestra fe será llevada a diferentes pruebas. Quiere decir que en nuestro diario caminar tendremos pruebas. Cada prueba, la palabra de Dios nos muestra que podemos confiar en Él. Pero si vivimos circunstancias que retan nuestra fe y hacen que nuestra fe se tambalee, tendríamos que ver lo que dice la palabra. Dice en 2 de Timoteo 4:7 en esta versión: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando leemos esta parte que dice he peleado la batalla y he acabado la carrera, me está hablando acerca de un entrenamiento donde tiene que caminar nuestra fe. En esta batalla y en esta carrera, al final lo que más va a importar es que nuestra fe esté intacta, nuestra fe está creciendo, ¿sí? ¿Cómo puede alguien prepararse para pelear una batalla y correr una carrera? Está hablando en términos de nuestra fe. Para guardar la fe, necesitamos ver su fidelidad en nuestra vida, y nosotros debemos contar esa fidelidad. Vamos a desarrollar el punto de recordando su fidelidad. Dice la palabra en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, Él lo lleva a cabo. Vamos a hacer una pregunta para todos los que están en casa. ¿Te acuerdas de algún momento donde Dios haya sido fiel contigo y tu familia? Y aquí podemos hablar y recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Es importante, aquí desarrollamos los siguientes puntos. La fidelidad de Dios en tu pasado es un testimonio de su fidelidad para tu futuro. El por qué lo vemos en el versículo que acabamos de leer. Él no cambia y no cambia de parecer. Dios se mantendrá fiel a través de cada etapa de tu vida. Recuerden lo que dice Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Eso nos hace entender que aunque pasemos temporadas difíciles en nuestra vida, podemos confiar en Él. Pero tenemos que recordar su fidelidad. Tomar decisiones sin la sabiduría de la palabra de Dios y sin Dios puede llevarnos a caminar sin Él, y esto traería muchas consecuencias. ¿En qué momentos has olvidado recordar la fidelidad de Dios sobre tu vida? ¿Le has dado gracias hoy por lo que tienes? ¿O de qué has olvidado darle gracias? Es importante saber que hay cosas que sí le agradecemos a Dios, pero hay otras donde tal vez hemos olvidado darle gracias. Es un tiempo donde podemos reflexionar que Él ha sido fiel y Él va a ser fiel en lo que hace falta en nuestra vida. Recuerda que la duda es contraria a la fe. En Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice así: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo
Y miren lo que dice ahí, que los haga apartarse. Estamos entrenando nuestra fe. Y hay algo que nos dice la palabra, tenemos que hablar de su fidelidad. Hablar de su fidelidad habla también de un corazón agradecido. Y aquí en Hebreos nos habla acerca de un corazón pecaminoso e incrédulo. Eso es lo que nos hace apartarnos, un corazón que permanece en el pecado y que es incrédulo a las promesas de Dios. Sin importar qué vaya a suceder mañana, tienes que creer en Jesús. Tienes que creer que Él permanecerá fiel. Él es la persona que Él ha sido y será en tu vida. Por último, vamos a desarrollar el punto contar su fidelidad. En el capítulo 2 de Jueces, versículo 10, dice así: y murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando llega otra generación, está hablando de los hijos de aquellos que servían y que conocían a Dios y habían visto cosas muy grandes. Pero esta generación no conocía al Señor, y en el original me habla acerca de que no tenían una relación íntima. Y en esta segunda parte dice, ni sabía lo que el Señor había hecho. Esto me habla que la labor de los padres había fallado. No había un conocimiento de Dios. Y para ellos, para esos hijos, para esa generación, no había una relación personal. Esta es la razón por la cual nos reunimos en casas. Y por eso creemos importante que usted debe de entender la palabra de Dios, de pedirle al Espíritu Santo que hable. Porque no es suficiente ver lo que Dios hace en la vida de otras personas. Lo que tenemos que tener es una relación personal, escuchar su voz. Al no contar la fidelidad de Dios y no instruirla en casa, corremos el riesgo de no tener una relación personal, una relación que no guarda la fe en Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Y si tuviéramos que poner atención en la parte de este versículo donde dice la fe proviene del oír, si no contamos su fidelidad a nuestros amados, entonces esa fe empieza a perder fuerza en la vida de tus hijos, en la vida de tu pareja. No podemos cansarnos de contar que Dios ha sido fiel. Aun cuando Él ha hecho algo que ha hecho de manera previa, si hay algo que Dios sigue haciendo en tu vida, no deberías cansarte de recordarle a los demás lo que Él sigue haciendo. Así podemos leer sobre el rey David, que fue un hombre que recordó la fidelidad de Dios en su vida y contaba sus maravillas en los salmos. Salmos 9:1 dice así: te alabaré, Señor, con todo mi corazón. ¿Ven la relación? El corazón con la fe. Por eso la palabra habla acerca de guardar nuestro corazón. Dice en este mismo versículo: contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Es un buen momento para recordar lo bueno que ha sido Dios, en medio de la dificultad, en medio de esa prueba en nuestra fe, en medio del entrenamiento de la fe. Que los que aman puedan escuchar lo que está en tu corazón de lo que ya ha hecho Dios. Y puede ser que te sorprendas de lo que tu familia recuerda, lo que tus hijos recuerdan, con los que estás en casa, que traigan a memoria lo que Dios ha hecho en tiempo pasado y lo que está haciendo el día de hoy. Es un tiempo para darle gracias. En el Antiguo Testamento, los padres y abuelos se encargaban de relatar a sus hijos y nietos todas las cosas maravillosas que Dios había hecho, con el propósito de recordar todo lo que Dios había llevado a cabo a lo largo de su historia. Y así podemos ver en Hebreos capítulo 11, cuando se habla sobre la fe y muchas personas reconocidas en este capítulo. Es un recordatorio para entender que no hay nada por encima del poder de Dios cuando descansamos nuestra confianza en Él. También es importante considerar esto el día de hoy, no como algo que ya sucedió hace muchos años, sino algo como que sigue ocurriendo al día de hoy.
¿sí? No debemos de olvidar que Dios sigue siendo fiel. Por eso dice Salmo 103, versículo 2: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Te animamos para que siempre recuerdes los hechos maravillosos que Dios ha tenido contigo y tu familia. Antes de que terminen, comenten si han recordado o han puesto a memoria la fidelidad de Dios sobre sus vidas. Compartan este tiempo y va a ser de mucha bendición. En este último punto sobre los tiempos para orar, es importante que demos gracias por aquellas bendiciones que llegaron a nuestra vida. Es importante dar gracias por aquellas que aún no hemos recibido. Es importante que le pidamos al Señor que nos recuerde lo mucho que nos ama, ¿sí? Y si alguno tiene una necesidad, es muy importante que puedan ocupar este tiempo para orar. Si alguien tiene una situación de salud o económica, este es el momento donde pueden orar. Y bueno, que Dios les bendiga y recuerden, pregúntenle al Señor antes de estudiar esta clase, pónganse a orar y díganle al Espíritu Santo, muéstrame tu palabra. Que Dios les bendiga.